Bueno, para la bobina secundaria ocupamos un tubo de PVC de 2 a 3 centímetros y alambre esmaltado de 0.15 milímetros, el cual le vamos a dar de 600 a 800 vueltas. Para la bobina primaria ocupamos alambre grueso de 1.5 a 2 milímetros y tiene como función producir el campo magnético que induce a la bobina secundaria. Se necesita un MOSFET IRF64CPN. Su función es actuar como un interruptor de alta velocidad, corta la corriente cientos de miles de veces por segundo y permite que la bobina entre en resonancia. Un potenciómetro de 100 multivueltas recomendado. Su función es ajustar la realimentación del gato del MOSFET y permite encontrar el punto exacto donde la bobina entra en resonancia. Y esta controla qué tan fuerte oscila y si sale o no el rayo. Una resistencia de 330, la cual protege el gato del MOSFET, evita corrientes excesivas al ajustar el pot y filtra señales para permitir un arranque estable. Capacitor de 2.2 a 3.3 microfaradios de 50 a 63 voltios. Este es para estabilizar la alimentación, reduce el ruido eléctrico y mejora el arranque del oscilador. Una fuente de 12 voltios de 2 a 3 amperes para alimentar todo el sistema. Entre más amperaje, más potencia disponible, pero también más calor en el MOSFET. Disipadores y cables adecuados. Esto es para evitar que el MOSFET se distribuya por calor. Los cables gruesos reducen pérdidas en la primaria. La metálica o una aguja. Esto tiene como función concentrar el campo eléctrico y permita que aparezca el rayo. A mayor agudeza, más fácil la ionización del aire. Ok, comenzamos con las conexiones de nuestro circuito. Comenzamos con el lado positivo de nuestra fuente, la conectamos al primer extremo de nuestra bobina primaria, que debe de ser de 1.5 vueltas. El otro extremo lo conectaremos al pin D del transistor, que en esta ocasión estamos usando un IRF640N. Enseguida conectamos una resistencia de 330 ohms al lado positivo de nuestra fuente. Debe de quedar así. Enseguida conectaremos el pin 1 del potenciómetro al otro lado de la resistencia. Enseguida conectaremos el lado positivo del capacitor al lado positivo de nuestra fuente y el lado negativo del capacitor al lado positivo del otro capacitor. Ok. Enseguida conectamos el pin G del transistor al pin 2 del potenciómetro. Y luego conectamos el pin 3 y el lado negativo del capacitor disponible al lado negativo de nuestra fuente. Ahora conectaremos el pin S de nuestro transistor al lado negativo de nuestra fuente. Y ya por último conectaremos el alambre de nuestra bobina secundaria, que es de 600 a 750 vueltas, al pin G del transistor. Y esto nos debe de quedar así. Ya por último la encendemos y giramos el potenciómetro lentamente, ya que el punto de oscilación es muy pequeño, y es recomendable hacerlo en lapsos de 20 segundos hasta encontrarlo, para evitar que se sobrecaliente el transistor. Una vez que veamos el rayito, lo ajustamos hasta que esté estable y ya podemos acercarle un poco para demostrar que funciona. Y también recomendamos no dejarla prendida demasiado tiempo, como máximo unos 2 minutos, ya que el transistor, al estar oscilando a alta potencia, se sobrecalienta demasiado. ¿Qué hacer si no tienes los materiales originales para tu bobina de Tesla? Aquí te explico alternativas, consecuencias y cómo solucionarlo de una forma rápida y sencilla.
¿No tienes alambre de 0.15 milímetros para la bobina secundaria? Alternativa A. Usar 0.10 milímetros. Al ser más fino, te cabrán más vueltas en la misma altura. Resultados: mayor voltaje, menor corriente, mejor chispa y el potenciómetro se vuelve más sensible. Solución: separar un poco más la bobina primaria para estabilizar la oscilación. Alternativa B. Usar 0.20 milímetros. Este tendrá menos vueltas y como resultado tendrá menor voltaje, chispa más pequeña, mayor corriente en la bobina secundaria y como solución hacer entre 650 y 800 vueltas. Ahora, si no tienes un alambre de 1.5 y 2 milímetros para la bobina primaria, la alternativa A sería usar un cable eléctrico de calibre 14 a 16. Este funciona muy bien, tiene un poco más de resistencia pero casi no afecta. Alternativa B. Usar un cable multifilar grueso. Este funciona perfecto si lo enrollas bien firme y es más flexible pero funciona igual. Ahora, si utilizas un alambre muy delgado, de 1 milímetro o menos, este se calentará más, perderá eficiencia y puede oscilar de manera inestable. La solución: aumentar la separación entre la bobina primaria y la secundaria. Si no tienes un capacitor de 2.2 microfaradios, cualquier valor entre 1 microfaradio y 10 microfaradios funciona. Cambio según el valor. En 1 microfaradio tendrás un arranque menos estable, en 2.2 un arranque perfecto y de 3.3 a 4.7 microfaradios tendrás un arranque más suave. Y arriba de 10 microfaradios la respuesta del circuito se vuelve más lenta. Soluciones: si el arranque es difícil, usas un capacitor más pequeño. Si hay mucho ruido, usas uno más grande. También puedes conectar dos en serie para bajar la capacitancia. Si no tienes un MOSFET IRF640, la alternativa sería usar un IRF250. Este es muy robusto, tiene una excelente disipación y aumenta la potencia. Solución: usar un disipador más grande. Como segunda opción tenemos el IRF540N. Este funciona bien, pero genera menos voltaje y por lo tanto el radio será más corto. Y como tercera opción, el IRLZ44N. Este oscila muy fácil a 12 voltios, es muy eficiente, casi no se calienta y es ideal para principiantes. Ahora, si no tienes un potenciómetro multivuelta, puedes usar un potenciómetro normal de 100 kΩ, pero tiene una ventana de ajuste muy pequeña. Soluciones: separa un poco la bobina primaria para ampliar el rango de oscilación. Agrega una resistencia fija de 10 kΩ en serie con el potenciómetro. Ahora, si no tienes una aguja para la punta, puedes usar un alambre delgado de unos 3 centímetros y afilar la punta. Incluso puedes dejarlo sin aguja, de todos modos el rayo será visible. ¿Cómo resolver problemas y cómo verificarlos correctamente? Problema número 1. No oscila, es decir, que no hace chispa o no hace zumbido. Causas: gate mal conectado, potenciómetro mal cableado, primaria demasiado cerca, MOSFET muerto o que la secundaria esté tocando algo metálico. Incluso podría ser alguna pintura con partículas metálicas. Soluciones: verifica que el G del transistor esté conectado al pin central del potenciómetro, al igual que la bobina secundaria, y el D a la bobina primaria y el S al negativo, GND. Separa la primaria de 3 a 5 milímetros. Baja la primaria de 2 a 4 milímetros. Rectifica la punta superior o reemplaza el MOSFET. Problema número 2. Oscila pero muy débil. Causas: menos vueltas en secundaria, primaria muy alta o muy baja, rango del potenciómetro muy crítico, interfiere algo metálico. Soluciones: mover la primaria, aumentar una vuelta en la primaria, revisa la conexión del capacitor, verifica la continuidad de la secundaria, ajusta el potenciómetro, ya que este suele ser muy sensible. Problema número 3. El MOSFET se calienta demasiado. Causas: no está oscilando, acoplamiento excesivo, fuente con demasiado amperaje, pin del gate flotando o mal conectado. Soluciones: alejar la primaria, añadir una vuelta, aumentar el disipador, revisar resistencias y potenciómetro, asegurar que la oscilación está activa. Si no hay ruido, apaga. Problema número 4. Se pierde la oscilación al mover el pot. Causas: resonancia muy fina, primaria demasiado acoplada. Soluciones: separa la primaria, usa 4 vueltas en vez de 3, usa potenciómetro multivuelta, asegura conexiones limpias. Dato importante: solo oscila en un rango muy pequeño, así que asegúrate de encontrarlo. Problema número 5.
No prende foco, solo hace rayo. Causas. Foco LED no sirve para Tesla. CFL está fundido. Bobina aún débil para ionizar gas. Soluciones. Usar tubo fluorescente. Usar bombillas de neón. Ajustar primaria y el potenciómetro a máximo voltaje. Datos extra. Es normal que se pierda la oscilación al mover la bobina de un lugar a otro. Estos movimientos pueden mover la bobina primaria y hacer que su resonancia cambie y ocupes encontrarla nuevamente con el potenciómetro.